a enfocarnos en ese capítulo de los versículos del 1 al 11. Este es un pasaje que tiene mucho contenido para analizar y también para aprovechar al máximo los detalles tan valiosos que contiene, y por eso hemos pensado que vale la pena tomar más de un domingo. Espero que sean dos domingos y no más de dos domingos. Entonces hoy vamos a enfocarnos en ese capítulo del versículo 1 al versículo 5, y dentro de 8 días continuaremos entonces con la segunda parte, que será del versículo 6 al versículo 11. Pero antes quiero que veamos un resumen de los aspectos más importantes de la enseñanza del domingo pasado que nos dio Juan, y que pues están relacionados también con la enseñanza de hoy. Si alguien no ha visto, si alguien no tuvo oportunidad de venir el domingo pasado, pues ya tenemos en el blog de la iglesia esta enseñanza que fue y es de mucho provecho para todos. Entonces vamos a mirar el resumen. Edgar, por favor, para que me colabores ahí con la presentación. Los versículos 23 al 27 del capítulo 9, pues el título de la enseñanza fue del domingo pasado, el ejemplo de Pablo en el evangelismo, y el tema: hacemos bien en seguir el ejemplo de Pablo en disciplinarnos para alcanzar la meta. Tenía que ver con ser efectivos en el evangelismo. Siguiente, por favor. ¿Cuál era el mensaje básico de este pasaje? La importancia de hacer todo lo posible para ganar el mayor número de personas para Cristo. Y esto incluye dos aspectos. El primero, que Pablo se adapta a cada grupo de personas para eliminar las barreras que tenga en las relaciones con ellos. Y en segundo lugar, su enfoque único y meta es ganar a personas para Cristo al identificarse con ellas. Siguiente. El mensaje es una exhortación a todos los creyentes de mirar cómo corremos la carrera, y específicamente la carrera que tiene que ver con los aspectos evangelísticos. Vimos dos ilustraciones, una que tiene que ver con un atleta y otra que tiene que ver con un boxeador, que corren y luchan respectivamente y hacen todo lo necesario para ganar su carrera. También vimos el aspecto de la abstinencia de cosas que no convienen como parte de la preparación para ganar. Siguiente. El premio para el creyente que corre y gana es una corona incorruptible. Ese es el premio, una corona incorruptible que representa galardones en la eternidad, un galardón en la eternidad. Los que pierden la carrera tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo, y también juicio temporal. La meta es ganar a gente para Cristo. Siguiente. Debemos aprender a tener disciplina personal. Ese fue otro aspecto que se tocó. La disciplina con un propósito muy específico, y es el de atender lo prioritario e ir en contra de la cultura y de la corriente de este mundo. Áreas en las que necesitamos disciplina. Disciplina para estudiar y prepararse para presentar correctamente el Evangelio. Disciplina para orar, por oportunidades para disponer el corazón de los no creyentes y también por nosotros mismos, es decir, por el mensajero. Disciplina para perseverar en seguir buscando oportunidades para servir y para compartir. Siguiente. Algunas conclusiones y preguntas de reflexión que quedaron el domingo pasado. Tratar de relacionarnos con personas sin Cristo, haciendo lo posible para eliminar todas las barreras de cosas que puedan influir para que las personas no escuchen el mensaje.
Si no tenemos una meta clara y una disposición completa de ser los instrumentos de Dios para guiar a personas a Cristo, Pablo advierte de la posibilidad de ser eliminado o de perder recompensas. ¿Qué decisión tomamos delante de Dios para tomar para nuestras vidas? Y nos alineamos, una pregunta de reflexión, nos alineamos con las prioridades de Dios. Nos alineamos con las prioridades de Dios o enfatizamos en nuestras prioridades personales. Y por último, aprendemos la disciplina o seguimos con indisciplina en nuestras vidas. Vamos a orar para pedir sabiduría a Dios en esta mañana para seguir con el capítulo 10. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra ha sido provista por ti mismo para nuestra vida, para nuestro beneficio, para conocerte, para saber, Señor, lo que tú quieres para nuestra vida, para conocer tu voluntad y para también tener una respuesta a lo que tú nos dices en ella. En esta mañana eso es lo que buscamos, que tu palabra no solamente sea algo intelectual, sino que nos mueva también a tener una respuesta ante lo que ella dice. Te pedimos para que ese sea el propósito y que se pueda cumplir en esta mañana. Te damos las gracias por lo que tú vas a hacer, por tu obra y por disponer nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ahora sí, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 11. 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 11. Entonces dice 1 Corintios 10, 1 al 11: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Muy bien, hasta ahí. Entonces, el argumento de Pablo, que inició en el capítulo 9, los últimos versículos del 19 al 27, el argumento sigue en el capítulo 10, que es el pasaje que nos ocupa en el día de hoy. Y lo que vemos es que hay una transición para seguir adelante en la idea de lo que Pablo quiere enseñar. En el capítulo 9 se estaba refiriendo a su propia experiencia y ejemplo. Pero en el capítulo 10 no se limita solamente a su ejemplo, sino que ahora les habla directamente a ellos. En el capítulo 9 hablaba en primera persona, refiriéndose a él específicamente como ejemplo, un buen ejemplo a seguir. Entonces podemos encontrar frases, por ejemplo, como: me he hecho siervo, me he hecho débil a los débiles,
esto hago por causa del Evangelio, yo de esta manera corro, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ejemplos de lo que él hace. Pero el capítulo 10 plantea una advertencia haciendo uso de otro ejemplo, o mejor, haciendo uso de un mal ejemplo, que fue el ejemplo de los judíos. Y lo que quiero mencionar ahora es que vimos cuando estábamos en la preparación y comentando algo acerca de 1 Corintios 9 y 10, vimos una fuerte conexión entre el capítulo 9 y el capítulo 10. Las divisiones en capítulos no hacen parte de la carta original que escribió el apóstol Pablo, sino que fueron incluidos posteriormente, así como lo señaló Juan el domingo pasado. Y vemos la transición ahí en el inicio del capítulo 10, en la palabra porque. Comienza con un porque, con una razón. Ese porque algo nos debe decir a nosotros de lo que Pablo quiere expresar y que se refuerza en el capítulo 10. Por eso, entonces sí vemos que hay una relación entre los dos capítulos y no existe ninguna separación, ni está tratando ni hablando Pablo allí de dos temas diferentes. El título de la enseñanza que le puse a esta reflexión es: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y el tema: debemos valorar y usar lo que hemos recibido de Dios para su gloria. Debemos valorar y usar lo que hemos recibido de Dios para su gloria. El pasaje está dividido en dos partes principalmente. El argumento de Pablo es el de recordar el proceso por el que pasaron sus padres, hablando pues de los judíos en el Antiguo Testamento. Se está refiriendo a los antepasados del pueblo de Israel, quienes tuvieron oportunidad de ver obrar a Dios de una manera directa y de poder experimentar también muchas bendiciones de Dios que acompañaban el obrar de Dios entre ellos. Y Pablo pues refuerza su argumento con diferentes sucesos que acontecieron en el Antiguo Testamento, diferentes eventos o episodios que sucedieron. Pero en el versículo 5, que es la segunda parte, ahí están las secciones del pasaje, el contraste es que a pesar de haber gustado, disfrutado de todas las bendiciones de Dios en su vida, también hicieron cosas que no agradaron a Dios, por lo cual vino juicio y castigo para ellos. El pensamiento de Pablo en este pasaje es enseñarles por medio del contraste. En el capítulo 9 dice: pues esto es lo que ustedes deben hacer, lo que yo hice, de la manera como yo me esfuerzo por compartir, así es como ustedes deben hacer. En cambio, en el capítulo 10, esto es lo que no deben hacer. Esto es lo que no deben hacer, porque si lo hacen pueden venir consecuencias para sus vidas.
En los primeros 5 versículos, pues como les dije, habla de las bendiciones que recibió el pueblo de Israel, y del 6 al 11 el juicio de Dios por su desobediencia. Y para cada sección se apoya en referencias del Antiguo Testamento. En la mañana de hoy vamos a mirar las referencias del Antiguo Testamento desde los versículos del 1 al 5 relacionadas con las bendiciones que ellos recibieron. Y el siguiente domingo nos vamos a ocupar de las referencias relacionadas con el mal ejemplo que ellos dieron y las consecuencias que esto tuvo. ¿De qué manera estas referencias del Antiguo Testamento nos sirven como ejemplo para contribuir al propósito de lo que Pablo quiere hacer para amonestar a los creyentes? ¿Cómo se puede aplicar esto a nuestra situación actual, creyentes actuales? Entonces vamos a mirar, pasemos a la siguiente, y vamos a mirar la primera referencia. La primera referencia se encuentra en los versículos 1 y 2 de 1 Corintios capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ese versículo, esos 2 versículos de 1 Corintios, ahí Pablo se está refiriendo, está haciendo una referencia al Antiguo Testamento que se encuentra en Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Le pido el favor a alguien que nos colabore leyendo Éxodo 13, 21 y 22, por favor. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nubes para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, y la de noche, y de noche la columna de fuego. Ok, muy bien. Entonces, uno de los beneficios que tenían, pues, al hacer su caminar por el desierto, porque es el contexto del que estamos hablando, es que ellos tenían la guía de Dios en todo momento. Y dicen que nunca se apartó de ellos en su camino una columna de nube durante el día para guiarles, y luego eso se convertía en una columna de fuego en las noches también para alumbrar su camino. O sea, lo que nos sugiere esto es que ellos tenían siempre la guía del camino que debían seguir para no perderse en medio del desierto. Es difícil poder ubicarse en el desierto y poder seguir por donde Dios quería, si no era Dios quien les decía por dónde era que tenían que ir. Y otra cosa que nos sugiere también es, pues, la compañía de Dios y el respaldo de Dios en ese momento. Era un momento difícil para el pueblo, pues no saber realmente por dónde caminar, pero sin embargo siempre contaron con el apoyo y con el respaldo de Dios. Pasemos a la siguiente referencia del Antiguo Testamento, de ese versículo que es Éxodo 14, del 27 al 29. Alguien, por favor, que nos ayude con este pasaje. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muros a su derecha y a su izquierda. Ok, muy bien. Entonces no perdamos de vista cuál es el pasaje, el versículo en el que estamos en este momento. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Les estaba hablando aquí también del episodio cuando los israelíes cruzaron el Mar Rojo. Protección de Dios también, lo que vemos
beneficios de Dios, de lo que recibieron, protección de Dios en cuanto a la presión que tenían por parte del faraón de Egipto. Un faraón con un ejército, con caballos, con armas muchísimo más fuertes que ellos. En el versículo 14 de ese mismo capítulo dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea, el Señor les proveía confianza a pesar de lo grande que pudiera ser la opresión y el enemigo. Les proveía seguridad en medio de la adversidad. Entonces vemos la guía de Dios durante el día, alumbraba su camino durante la noche. Pudieron tener libertad de un faraón, pudieron cruzar un mar, algo que es totalmente imposible humanamente hablando. Dios estaba con ellos como un Dios poderoso y fuerte para defenderlos de las amenazas y poder cumplir su propósito por medio de ellos. Vamos a seguir con la siguiente referencia, pero el versículo 3 del capítulo 10 dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y la referencia de este versículo es Éxodo capítulo 16, versículos 4, 5 y 35. Casi todo el capítulo 16 es referencia de ese versículo 10:3, pero solamente escogí esos tres. Alguien, por favor, que nos lea esos tres versículos. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Así comieron los hijos de Israel maná durante años. 40 años. 40 años. Hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Ok. Siguiente beneficio: bendición, provisión de Dios. Tuvieron la guía de Dios en el camino, la protección, la libertad, pero también tuvieron provisión física y espiritual de parte de Dios para saciar su hambre. Dios se mostró al pueblo de Israel como un Dios proveedor. Es evidente tener hambre en medio del desierto. O sea, no es tan fácil poder encontrar comida. Es natural en un desierto que no tiene condiciones aptas para cultivos y otras cosas así. Y ellos anhelaron en algún momento la abundancia que tenían cuando estuvieron en el pueblo de Egipto. O sea, ¿se imaginan ustedes después de tener en Egipto todo lo que necesitaban y después salir a un desierto y no tener absolutamente nada? Pero Dios les mostró que Él era su proveedor en el desierto. Dios les mostró a ellos que no solamente era Egipto, el faraón, que podía proveerles, sino aún en el desierto Dios era capaz de obrar de manera mucho más grande y poderosa en un desierto, de darles lo que necesitaban. Provisión de Dios para sustentarles. Esto nos sugiere también una cercanía de Dios, de estar pendiente de las necesidades del pueblo de Israel, de proveer para sus necesidades físicas, pero también sus necesidades espirituales. Pasamos al siguiente. 10:4 es la siguiente referencia, o el siguiente versículo con su respectiva referencia. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Vamos a mirar
La referencia de este versículo es Éxodo capítulo 17, del 1 al 6, y ahí está fragmentado en diferentes diapositivas. Entonces voy a leer y Edgar me va ayudando a ir pasando. Dice Éxodo 17, 1 al 6: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme el mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Siguiente. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová le dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste al río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Siguiente beneficio: el Señor Dios les proveyó agua para su sed. Pues este es un pasaje en donde podemos ver también al mismo tiempo la rebeldía del pueblo, la manera como pedían las cosas a Moisés. Pues es natural, cansados caminando por un desierto, no tener agua. Acamparon para ver si encontraron agua en algún lugar, pero la verdad es que no era tan fácil poder encontrar agua en medio de un desierto, y no era tan fácil seguir caminando y tener fuerzas para las jornadas de camino que debían seguir. Agua para ellos, para toda la familia, para los animales, etc. Necesitaban agua para tomar. Pero la iniciativa de Dios para proveer agua para ellos. Y Dios instruyó a Moisés y le dijo de qué manera debían conseguir el agua. Dios le dijo: golpea y ahí va a salir el agua. Lo que más me impacta del versículo es lo que dice en 10:4: y la roca era Cristo. El Señor Jesucristo actuando en el Antiguo Testamento. No comenzó a actuar cuando nació en la tierra como el Mesías, sino que ya estaba actuando con el pueblo de Israel. El mismo Señor Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados es el mismo que actuó en ese momento con el pueblo de Israel. Esa era la roca espiritual, la presencia del Señor Jesucristo con el pueblo de Israel antes de su venida a la tierra. Esos son los 5 versículos que hablan acerca de los beneficios que ellos recibieron de Dios. Pero en el contexto, para poder entender un poco acerca de los beneficios que Dios les dio, tenemos que mirar cuál era el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel? Pues Dios quería usarles como un instrumento para darles a conocer a las demás naciones. Realmente el pueblo de Israel no tenía absolutamente nada bueno para que Dios se pudiera poner su mirada en ellos. Al contrario, dice que eran los más insignificantes
el pueblo de Israel. No había nada en ellos, pero Dios tenía un propósito. El propósito de Dios con Israel era elegir a esa nación para ser el pueblo a través del cual el Señor Jesucristo nacería. En el Génesis capítulo 3, la primera profecía de la venida del Mesías, Dios prometió al Mesías cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Y más tarde confirmó que el Mesías vendría del linaje de Abraham, Isaac y de Jacob. Vamos a mirar la siguiente referencia. El propósito de Dios con Israel. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor Jesucristo es la razón fundamental por la que Dios eligió a Israel para ser el pueblo por el cual cumpliría ese propósito. Sin embargo, hay otra razón también. Vamos a pasar a la siguiente. El propósito de Dios con el pueblo de Israel era que el pueblo de Israel fuera y enseñara a otros acerca de él, que fuera una nación de sacerdotes, de profetas, de misioneros para las naciones. La intención de Dios era que Israel fuera un pueblo diferente, una nación de gente que señalara cuál era el camino de ellos hacia Dios, y que también hablaran de su prometida visión de un Redentor futuro y de un Mesías y de su Salvador, que era el Señor Jesucristo. Pero el pueblo de Israel falló en esa tarea. El pueblo de Israel falló en esa tarea. Aún así, el Señor Jesucristo nació. ¿Cuál es nuestra situación? Haciendo la analogía de nosotros con el pueblo de Israel, haciendo la precisión de que, realmente nosotros no somos el pueblo de Israel, somos la iglesia de Dios en este momento, y hay algunas situaciones, ejemplos que podemos aplicar del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento a la iglesia de hoy, como lo hace Pablo en este pasaje en 1 Corintios capítulo 10. Es decir, aunque no seamos específicamente el pueblo de Israel, pero sí podemos tomar las enseñanzas del pueblo de Israel para aplicarlas a la iglesia en el día de hoy. Y así como el pueblo de Israel tenía un propósito, Dios los había sacado del pueblo de Egipto para eso, para poder llevar su mensaje a través de las naciones y dar a conocer la venida de un Salvador. Nosotros también hemos sido rescatados por gracia de nuestra vana manera de vivir, con un propósito también de poder compartir a los demás lo que Dios ha hecho en nuestra vida, poder compartir de ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo para salvarnos y poder compartir ese mensaje a los que todavía no le conocen. El pueblo de Israel tuvo beneficios. Tenían la nube, la columna de fuego, tuvieron la protección de Dios, tuvieron la comida espiritual, tenían el agua, y nosotros también tenemos beneficios de parte de Dios.
Vamos a mirar la siguiente diapositiva. Jesús es la luz del mundo. Jesús es nuestra luz. Miren lo que dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los israelíes tuvieron la columna que los guiaba. Nosotros tenemos al Señor Jesucristo, que es nuestra luz, que es la luz del mundo y que nos guía a nosotros también, de esa misma manera como lo tuvieron ellos. Eso nos debe decir algo. Ese es uno de los beneficios que Dios nos ha dado: la luz a través del Señor Jesucristo. Sigamos. El Espíritu Santo que nos guía. Pero cuando venga, en Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tenemos al Espíritu Santo también que nos guía a la verdad, pero la verdad de la palabra de Dios. Tenemos ese beneficio delante de Dios. El Señor Jesucristo, cuando se fue, dijo: me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar al Consolador. Nos está enviando su guía y la tenemos. Es las arras de nuestra salvación, el Espíritu Santo. Siguiente, por favor. Tenemos también la palabra de Dios, tenemos la Escritura, que nos muestra también el camino. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Es la Escritura, la palabra, pero no es palabra de hombre, es la palabra de Dios, que es segura y que nos alumbra de la misma manera que una antorcha en el lugar oscuro, así como en el Antiguo Testamento tuvieron la columna de fuego que los alumbraba para seguir el camino. La palabra de Dios también nos ayuda para ver el camino que Dios nos quiere decir. En el contexto evangelístico, que es en el contexto que estamos, la palabra nos guía y nos da mucha ayuda al respecto. Dios nos ha dado provisiones, al igual que lo hizo con el pueblo de Israel. Y son provisiones que nosotros debemos aprovechar y que debemos usar en esta carrera de ganar las almas para Cristo. La palabra de Dios es la que nos muestra cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Vamos a mirar lo que dice la palabra en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder para poder compartir. El poder de Dios para poder compartir. Es cierto que necesitamos estudiar, es cierto que necesitamos conocer la palabra, es cierto que necesitamos conocer versículos, pero tenemos la principal provisión, que es el poder que nos da el Espíritu Santo para poder compartir. Porque podemos sabernos los versículos, podemos conocer la Escritura, pero si no tenemos el poder del Espíritu Santo, no va a ser posible compartir. Si no hacemos uso del poder del Espíritu Santo, no vamos a poder compartir como es la voluntad de Dios.
Y así como el pueblo de Israel tuvo maná del cielo, nosotros también tenemos la provisión del pan del cielo, que es el Señor Jesucristo. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. El Señor Jesucristo es nuestro pan del cielo. Juan capítulo 6, versículos 48 al 58. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hasta ahí, hasta el versículo 51. El Señor Jesucristo es nuestro pan del cielo. Y aquí está haciendo la referencia en el Antiguo Testamento. Vuestros padres comieron el maná del cielo y murieron. Murieron. Algunos murieron en el desierto por castigo, por juicio temporal. Pero el Señor Jesucristo está diciendo: el que coma de este pan, haciendo referencia a Él, no morirá. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien comiere de este pan, vivirá para siempre. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está expresando en cuanto a el maná del cielo. Él es el maná. Él es nuestro maná del cielo. El pueblo de Israel gozó de beneficios y de ventajas de parte de Dios. Uno fue el maná, pero también tuvieron el agua que saciaba su sed para ellos, para sus animales, el agua que brotaba de la roca, y la roca era Cristo. Vamos a mirar la siguiente. El Señor Jesucristo es quien sacia nuestra sed. Juan 4, 13 y 14, hablando Jesús con la mujer samaritana, Jesús le respondió y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, pues está haciendo alusión del pozo donde ella estaba sacando el agua. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. El pueblo de Israel tuvo beneficios y así los tenemos nosotros también. El Señor Jesucristo es quien sacia nuestra sed y puede saciar la sed de las personas que aún no le conocen. ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros? Debemos valorar los beneficios que hemos recibido de parte de Dios. El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz en nuestro lugar. Valorar lo que hemos recibido. Valorar lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, en el sentido de compartir eso que hemos recibido a los demás. En ese sentido estamos valorando. Estamos valorando en el sentido que lo que hemos recibido de parte de Dios son provisiones y recursos para poder tener la fuerza y el valor también de compartir. Estamos valorando en el sentido en que lo que Dios nos ha dado, debemos tener la responsabilidad también de darlo a los demás que aún no conocen a Jesucristo como su Salvador. Tenemos responsabilidad por lo que hacemos con lo que hemos recibido de parte de Dios. Hemos recibido gracia
de Dios, hemos recibido misericordia, hemos recibido reconciliación con Él, hemos recibido amor. Siguiente, por favor. Dios espera que compartamos para que los que aún no le conocen tengan la oportunidad de poder conocerlo. Y una manera de poder agradecer por lo que tenemos de parte de Dios es compartiendo a los demás de ese amor y de esa gracia recibida a través del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos ver o reflexionar acerca de este pasaje? El pueblo de Israel fue escogido para ser una nación que diera a conocer a Dios y el futuro Mesías, el Señor Jesucristo. Y así también nosotros hemos sido escogidos para glorificarle y para llevar a conocer el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados a través de la obra, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos disponibles esos recursos y provisiones de parte de Dios para hacerlo. El Señor Jesucristo nos guía. Nos guía la palabra. Nos guía su Espíritu Santo. Tenemos los recursos para correr la carrera de llevar el mensaje del Evangelio sin desfallecer. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pues es de lo que hemos estado hablando. El pueblo de Israel se enfocó más en ellos, y ahora en la segunda parte, el próximo domingo, nos vamos a dar cuenta cómo ellos se desviaron del propósito que Dios les había dado. ¿Cómo creerán? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo creerán las personas de afuera que todavía no conocen al Señor Jesucristo? ¿Cómo creerán si no escuchan el mensaje? ¿Y cómo pueden escuchar si no hay nadie que les predique? Ahí estamos nosotros. Ese mensaje que Pablo habla no es solamente para los corintios. El mensaje que Pablo está dando es también para la iglesia actual y para la iglesia de todos los tiempos. Ese mensaje no es solamente para los corintios, ni lo que sucedió le sucedió solamente a los israelíes en el Antiguo Testamento. Porque lo que vamos a ver el próximo domingo en las referencias que hablan en cuanto al juicio de Dios por su desobediencia e idolatría, hablan de lo que sucede si no se aprende a tener disciplina en la vida propia o en la vida diaria. Pablo les dice y habla de ser eliminado. Pues lo que vamos a ver el próximo domingo es que los israelitas perdieron la carrera y fueron eliminados. No lucharon adecuadamente, no hicieron uso de lo que Dios les dio para compartir, no se abstuvieron para obedecer a Dios y para agradar a Dios. No recibieron lo que Dios les dio
y sufrieron consecuencias de no hacerlo de esta manera. En el versículo 5 de 1 Corintios 10 nos introduce acerca del juicio que viene por no atender lo que Dios nos estaba diciendo. Dice el versículo 5 del capítulo 10 de 1 Corintios: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esa es la enseñanza que da Pablo por medio del contraste. Miren lo que Dios les dio provisiones, les dio bendiciones. Pero ¿qué hicieron ellos? Hicieron cosas que no agradaron a Dios. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. A Dios le agrada o le puede desagradar lo que hacemos. Tenemos que hacer la aclaración de que la carrera, el juicio y el castigo no tienen nada que ver con perder la salvación. Tiene que ver con juicio temporal. Pero también tenemos que pensar en el tribunal de Cristo. Y los judíos no agradaron a Dios y hubo juicio temporal para ellos. Porque dice en la segunda parte del versículo 5: por lo cual, es decir, por esa razón, por no agradar a Dios, por no cumplir los propósitos de Dios, sino desviarse y enfocarse en sus propósitos, por esta razón quedaron postrados en el desierto. Y más adelante vamos a ver específicamente cómo fue que quedaron postrados en el desierto. El próximo domingo vamos a continuar con esta enseñanza y vamos a seguir con los versículos del 6 al 11. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por esta mañana. Te damos las gracias, Señor, por lo que tú has hecho y tú nos has dado. Gracias, Señor, por la manera como tú has obrado en nuestra vida. Gracias por todo lo que hemos recibido de tu parte. Te damos las gracias por el Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque por medio de ese sacrificio nosotros hemos podido tener paz y reconciliación contigo. Gracias porque nuestros pecados han sido perdonados. Gracias porque tú nos guías, tu palabra también nos muestra el camino, tu Espíritu Santo nos consuela, tú provees para nuestras necesidades espirituales, tú sacias nuestra sed, tú calmas, Señor, nuestra hambre. Gracias, Señor, porque todo esto que nos has dado lo has hecho con un propósito muy especial. Ayúdanos, Padre, para poder valorar lo que has hecho. Ayúdanos a entender, Padre, que lo que nos has dado no solamente es para nuestro propio beneficio, sino también para darlo a conocer a los demás. Ayúdanos a entender, Señor, que existen personas en nuestro medio, en nuestro trabajo, amigos, familiares, vecinos, que también necesitan conocer lo que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, para que crees esta necesidad en nuestro corazón de poder
compartir, de poder crear oportunidades para llevar el mensaje del Evangelio a las personas que están cerca de nosotros. Ayúdanos, Señor. Te pedimos para que podamos tener, Señor, en nuestra vida esta necesidad de compartir con los demás. Que nos incomodemos y que no vivamos una vida cómoda si no estamos compartiendo. Y te damos las gracias, Señor, por lo que vas a hacer en nuestra vida y también en la vida de la iglesia, para que muchas personas lleguen a conocerte y a conocer al Señor Jesucristo, así como lo hiciste con nosotros. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Dios Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Esperamos a los jóvenes.